No deje de alabar el nombre de Dios, hermano. Usted ayúdeme. Si usted ve que me trabo, ore ahí en su banca por mí. Te alaba mi alma, mi Dios. Capítulo 3, versículo 6. Si lo encontramos, decimos amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche queremos darle las gracias, Señor, por este culto que estamos teniendo. Señor, queremos que usted reciba nuestra alabanza, nuestra adoración, Padre, como un perfume grato pueda llegar delante de su presencia, mi Dios. En esta noche, Señor, toma dominio y control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, Padre, aún de mi cuerpo, Padre. Anula toda humanidad, Señor, que quiera salir de mi boca. Sea usted usando mi vida, Padre, en esta noche. Solamente quiero ser una herramienta, Padre, para que usted pueda usar y pueda hablar al pueblo en esta noche. Gracias le damos, Señor, por todo lo que usted está haciendo y por lo que va a hacer en esta noche. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Como compartí al principio, estaba desde el momento que me dijo el pastor para traer la palabra. Siempre en mi deseo fue servir a Dios. Siempre mi deseo, tal vez en mi niñez y en mi juventud, usted me ha visto tal vez siempre estar en la música y siempre oraba a Dios y le pedía a Dios: yo quiero que un día llegue mi oportunidad. Dios, yo quiero que un día llegue ese momento donde tenga que tal vez coordinar una reunión de jóvenes, una reunión de vencedores. Y siempre le pedía a Dios: Señor, ¿cuándo va a llegar el momento? Y parecía muy difícil que llegara ese momento. Pero al pasar el tiempo, Dios empezó a mostrar que Él estaba trabajando en mí. Que para llegar a este lugar no es un lugar para cualquiera, sino que es un lugar donde el que Dios pone, lo pone el hombre. Y en ese momento, en esos días, en esos meses, años que pasaban, que le pedía a Dios esto, Dios cada día me mostraba y me hablaba y me decía que Él estaba tratando conmigo. Dios fue moldeando carácter. Dios fue anulando el Rodrigo anterior. Dios fue limpiando mi boca. Dios fue limpiando mis ojos, mis oídos. Porque es necesario tener nuestras vestiduras blancas. Tal vez tenemos errores, faltas, somos pecadores delante de su presencia, sí. Pero cada día nos esforzamos para que el día que Él venga a buscarnos podamos decir, y que el día que se pase lista allí estemos, y que mi nombre esté anotado en el libro de la vida. Y le pedí a Dios, que ¿cuánto tiempo más va a pasar, Dios? Y yo veía que cada vez pasaba el tiempo. Ya tengo 31 años, para la gloria de Dios. Y veía a los siervos, a los evangelistas. Lo veía al hermano Uziel, que ha venido, y cuando le pregunté la edad me dijo que tenía, creo que 27, me dijo. Y yo más le preguntaba a Dios: Dios, se me pasa el tiempo. ¿Qué pasa, Dios? Pero todavía no estaba entendiendo que no era el tiempo mío. Dios todavía estaba tratando con mi corazón, con mi mente. Dios estaba tratando con mi vida. Me moldeaba cada día. Y el día de ayer el pastor me dijo si quería traer la palabra, y le dije: amén, pastor. Fue un gozo, una alegría para mi vida. Todavía me falta mucho. Recién estoy arrancando. Tengo unos nervios terribles. Pero sé que Dios va a hacer algo en esta noche, hermano. Sé que Dios va a hablar a las vidas, porque esta palabra me la ha entregado Dios. Porque esta palabra fue lo que uno vive. Y como siempre dicen, no es mejor hablar que lo que una experiencia de uno, que lo que vivió uno, que lo que escuchó tal vez.
y le preguntaba a Dios, ¿qué puedo dar? Y Dios me daba estas palabras y me decía colaboradores de Dios. Empieza hablando en 1 Corintios capítulo 3. Y hablaba Dios a mi vida. Y empezaba a hablar y decía, del versículo 6 dice, yo planté, Apolo regó. Y está hablando el apóstol Pablo acá. Y podía entender, yo planté y Apolo regó, dice. Y busqué quién era Apolo. Y en la búsqueda encontré, dice en versículo 5 en el capítulo 3, bueno, dice, ¿qué es pues Apolo? Dices, en el versículo 5, ¿qué es pues Apolo? ¿Qué es pues Pablo? Dice, servidores por medio de él, del cual habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Somos servidores de Dios. Entendía por la palabra que no es el que riega ni el que planta, sino que el crecimiento lo daba Dios en su momento debido. Y buscaba quién fue Apolo y decía, hombre judío, varón elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor, fervoroso en el Espíritu, dice. No dice en el Espíritu Santo, dice en el Espíritu. Hablaba y enseñaba con denuedo y consentía en lo que hablaba el Señor. Era de agrado a lo que él hablaba a la gente. Pero tiene un pero, como muchos de nosotros tenemos. Podemos ser elocuentes, tal vez podemos equivocarnos, cerrarnos, podemos tener un buen hablar, podemos tener una buena voz para cantar, podemos tener un buen ministerio. Dice que acá era el fervoroso en el espíritu. Podemos enseñar con facilidad. Mucha gente tiene esa facilidad que Dios le ha dado, esa gracia, de que cuando habla llama la atención de la gente y podemos estar horas y horas escuchándolo. Dice que era instruido en el camino del Señor, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Y ahí fue algo para pensar, decía yo. Alguien que tal vez tenga tanto, pero no tenga lo más importante, que es el bautismo del Espíritu Santo. Que no ha conocido realmente lo que es el Espíritu Santo. Porque los que estamos bautizados, los que Dios ha regalado el bautismo del Espíritu Santo, sabemos lo lindo que es, pero también lo difícil que es expresarlo cuando uno lo recibe, lo difícil que es tal vez recibirlo. En mi juventud yo sí he recibido la promesa del Espíritu Santo en el 2018, cuando fue un congreso de jóvenes. Me acuerdo que me he preparado, hermano, pero ha sido la semana más dura de mi vida. El diablo se había levantado, yo todavía estaba soltero, la familia, papá y mamá estaban destruidos, cada uno por su camino, papá haciendo lo que no era bueno, lo que no nos ha enseñado en nuestra niñez, él lo estaba haciendo. Y en ese entonces podemos ver que Dios es el que trata con nuestras vidas. Y yo me acuerdo que en ese entonces el hermano Jimmy estaba encargado de los jóvenes y él dijo que en esta semana le pidamos a Dios lo que nosotros querramos. Y yo le decía, Señor, yo quiero el bautismo de tu Espíritu Santo. Yo quiero sentir lo que sienten los hermanos, Padre. Me acuerdo que estaba el hermano David y él en ese entonces hablaba y decía que daba una enseñanza de que cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, nuestra boca no la podemos controlar, nuestra lengua. Y recuerdo que todas esas cosas, y yo decía, Señor, pero no quiero que sea yo, Dios. No quiero que sea un momentáneo algo, sino que sea realmente tu Espíritu Santo visitándome. Me acuerdo que pasó el primer día, no pasó nada, pasó el segundo, no pasó nada. Y llegó el tercero, terminó el culto, me acuerdo, y no había pasado nada. Y me había puesto triste, dije, Señor, ¿por qué, Padre? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Cómo tengo que hacer, Dios?
me acuerdo que había terminado el culto, pero las alabanzas seguían. A lo buenas nuevas, podemos decir. Estaban todos aquí recibiendo, unos danzando, jóvenes que hoy tal vez no están lejos del camino de Dios, y Dios ha entregado un potencial muy fuerte en cada uno. Y recuerdo, Señor, decía, Señor, yo quiero tu bautismo, Padre. Y recuerdo que empecé como a balbucear, y había de un momento a otro, vinieron a orar, no sé, como 4 o 5 hermanos me estaban orando. Y en un momento recibí la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y había dicho, Señor, gracias. Porque usted no se olvida, Padre, de sus hijos. Puede nuestra madre, nuestro padre olvidarse, nuestros padres carnales. Pero el Padre, el que nos engendró, el que nos mandó a este mundo, el que nos dio la vida, el que cuida cada día de nuestra vida, Él no se olvida de nosotros, hermanos. Y seguía leyendo y decía, entonces Apolo no era solamente bautizado por Juan, no conocía a aquel Jesús que Él era el que bautizaba en Espíritu Santo y fuego, el cual Juan decía, no soy digno ni siquiera de desatarle los cordones de sus sandalias. Por eso ahí entendía la palabra y me recordaba a Dios todas estas cosas. Y después me puse a pensar quién fue Pablo. Pablo decía, primero era llamado como Saulo, perseguidor de las iglesias, que al primer momento que Dios le salió al encuentro, tuvo un encuentro con Dios y supo diferenciar entre la voz de un hombre y la voz del Padre que le había hablado en ese momento. Y yo quiero compartirlos en Hechos capítulo 9, yo lo comparto, hermano, para que sea más clara la palabra. Y dice que en un momento dice, Saulo, Saulo, dice, ¿por qué me persigues? Y él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te has de dar de conocer contra el aguijón. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo que lo que tenía que hacer. Pero la diferencia entre Apolo y Pablo es lo que quiero dar a entender en esta noche. Que uno tal vez puede tener elocuencia, puede ser maestro en la palabra, puede ser fervoroso en el espíritu. Pero el otro, cuando recién le entrega, cuando Dios quiere, cuando llega nuestro momento, Dios puede visitarnos en el momento que Él quiera. Dice que a Pablo le salió al encuentro y le dijo, Señor, 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 ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, le dijo. Y qué hermoso cuando Jesús aparece en nuestra vida. Qué lindo cuando Dios llega a nuestra vida en un momento difícil tal vez. Y cuántos testimonios hay en esta iglesia de que Jesús llegó en el momento justo, salvando matrimonios, restaurando familias, restaurando tal vez a un joven que venía y tocaba el bajo y salía de la iglesia y hacía una vida común como un cualquier joven que no conocía a Dios. Pero llegó el momento donde Jesús salió a nuestro encuentro. Y aquí le salió al encuentro a Pablo. Y Pablo le hablaba, Señor, ¿qué tengo que hacer? Levántate, entra en la ciudad y te diré lo que hacer. Y mire, él lo visitó, le habló. Primero salió al encuentro, escuchó la voz de Dios, lo que tal vez muchos no podemos escuchar. Tuvo ese privilegio de escuchar la voz de Dios. Segundo, le habló, le dijo qué es lo que tenía que hacer. Le dijo quién era, se le presentó. Yo soy Jesús, le dijo. Yo soy ese Jesús a quien tú persigues, a quien tú haces mal a mis hijos. Ese yo soy, le dijo. Y sabe que tal vez cuando llegamos a la casa de Dios, tal vez vinimos con luchas, con pruebas. Aún no los que están apartados ni los que no conocían. Muchas veces nosotros mismos
los que congregamos aquí o en otros lugares, muchas veces nuestra presencia está, pero nuestra mente está en otro lugar. Y dice que Jesús habló a Ananías y le dijo lo que tenía que hacer: levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos de encima para que recobre la vista. Mire el amor de Dios, hermanos, para con nosotros. Escuchó la voz, Dios le salió al encuentro. Ya lo hacía orar y ya tenía visiones. Muchas veces pensamos que tenemos que tener un cartel, hermano, que tenemos que tener un ministerio. Pero Dios puede usar la vida de que Él quiera, hermano. Él puede usar la vida de usted, mi vida, si Él así lo desea. Aún la vida de los niños, porque así su palabra lo dice. Aún a los que maman, también Él puede usarlo. Y yo creo que ese Dios todavía está aquí en este lugar. Ese Dios que tal vez hablaba a Ananías, ese Dios puede hablar hoy tal vez a usted, hermano, y a su nombre. Y muchas veces nos encontramos como Ananías y hablaba y entendía un poco, profundizando un poquito más. Y estaba como Ananías: Señor, pero tú conoces cómo es. Tú lo conoces a Rodrigo, Señor. Tú sabes cómo Él es, Señor. ¿Te parece? Nos ponemos en ese lugar tal vez de juzgar, de querer juzgar al hermano, porque tal vez entendemos un poquito mal la palabra, porque tal vez no nos equivocamos tanto en nuestra primera prédica y estamos como Ananías. Pero qué bendición ese Ananías en ese momento, porque Dios lo usó a él, porque Dios no vino a este mundo a buscar lo que ya brillaba, sino vino a buscar a aquellos que tal vez estaban apagados, para empezar a hacerlo a brillar. Y en este tiempo Dios va a levantar obreros en este lugar. Dios va a levantar ministros en este lugar. Esos que están sentados, que estamos sentados, llega nuestro momento, hermano. Y sabe que Dios hablaba a mi vida y le compartía al pastor que los ministros que están en este lugar, los evangelistas, ya no van a estar mucho tiempo en este lugar. Dios empezaba a levantar ministros que están sentados en las bancas. Dios empieza a usar ministros que años están orando. Hombres, mujeres de valor. Hombres que no le tienen miedo a lo que dirán. Hombres que no tengan nada de qué avergonzarse. Te alaba mi alma, mi Dios. Hombres que tal vez están bien sentados por mucho tiempo, pero llega el tiempo donde Dios empieza a sacar a luz todo lo que pasaron. Y estaba Ananías: Señor, Él, ¿te parece? Señor, Él, ¿a cuánto mal hecho ha hecho a tu pueblo, a tus hijos, Señor? Pero Dios, en su inmenso amor, en su misericordia, ve, le decía, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿Y sabe qué? Le dijo algo lindo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En otras palabras, le haré entender que a los que él perseguía, ellos también tenían sus luchas, sus dificultades, pero amaban a Dios todavía. A los que él mataba, tal vez, le haré entender y le haré pasar lo que ellos pasaban. Dios hablaba en mi vida a través que yo iba escribiendo. Y se me corrían las lágrimas por mis mejillas, por mi rostro. Yo entendía: Dios, ten misericordia, Padre. ¿Cuánto nos falta todavía, Señor? ¿Cuánto nos falta entender, Señor,
lo que usted quiera hacer con nuestras vidas. Y un poco resumiendo ya, porque la hora avanza. En el capítulo 16, en el versículo 16 de Primera de Corintios, hablaba el Espíritu Santo de Dios a mi vida. Y entendía que cuando uno empieza a crecer en Dios, tenemos algo grande dentro nuestro, que es el Espíritu Santo de Dios. Y en el versículo 16 dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y hablaba Dios a mi vida y podía entender la diferencia entre lo que es ser elocuente, ser un cristiano de años, pero tal vez estar vacío, no tener al creador del cielo, de la tierra, no tener al que nos dio la vida, al que cada día tiene misericordia de nosotros. Y hablaba y dice: ¿no sabéis que somos templo del Espíritu Santo? ¿Cómo está nuestro templo en este día, hermano? Él quiere habitar en este lugar. En este lugar. La palabra primeramente es para mí. Después el que quiera recibirlo. Sabemos que Dios habla a la vida. Y había notado diferentes tipos de hombres. Está el hombre espiritual, el hombre natural y el hombre carnal. Y Dios me daba esta palabra: el hombre natural, que no entiende lo que Dios quiere hacer. Es todo por su naturalidad, es todo natural para él, dice. No percibe lo de Dios y se deja influir por pasiones y los deseos de la carne. Está el hombre carnal, el que no siente nada. Por eso creo que en su palabra dice: libra mi alma de la cárcel. Ese es el hombre carnal, el que no entiende, no quiere saber nada, el que no siente nada. Pero está el hombre espiritual, el que camina por fe, el que entiende que no es porque nosotros queremos, sino porque la mano de Dios se mueve a nuestro favor, sino porque entendemos y ponemos en primer lugar a aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos levanta cada día, cada mañana, aquel que nos deja ver a nuestros hijos, a nuestra esposa, a su esposo, aquel que cada día hace las cosas por nosotros. Y en estos días el Espíritu Santo de Dios hablaba en mi vida, hermano. Sabe que desde que nació Calebcito yo me quedé sin trabajo. A los 10 días que nació él, me echaron del trabajo. Y Dios empezó a tratar con mi vida. Y Dios empezó a moldear cada vez más mi corazón. Y entendía que tal vez uno piensa con sus fuerzas puede hacer lo que quiere. Porque tal vez llegamos a la quincena y tenemos nuestro sueldo. Llega el mes o la semana y tenemos nuestra paga. Pero Dios ahí en su inmenso amor y su misericordia nos hacía entender que es por Él. Es para Él. Somos para Él. Y entendía que todo lo que pasábamos en este tiempo, lo que pasé con mi familia, que tal vez muchos no lo saben y me alegra que muchos no lo sepan, porque es un trato de Dios con uno. Es el crecimiento que Dios empezaba a dar a la familia. Y dice aquí, Pablo regó. Dice, Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo daba Dios. En este tiempo tal vez son tiempos difíciles, decía el hermano, y tal vez no queremos apurar. Pero llega un momento, hermano, donde Dios empieza a ponernos en alto.
Llega el momento donde Dios empieza a usar nuestras vidas para su gloria. Y en esta noche yo creo que va a haber muchos que vamos a crecer. En esta noche Dios va a empezar a llenar vasijas. En esta noche vamos a ser como esa viuda que le querían llevar a sus hijos porque no tenía cómo pagar su deuda. Pero dice que la viuda tuvo fe, se acercó al varón de Dios. Hoy tal vez no está ese profeta, hoy tal vez no están los ministros, no está el pastor, los evangelistas, pero está el que da aceite, hermano. Y es suficiente en esta noche. Yo no sé si usted puede sentirlo en esta noche. Él se está paseando en esta noche, hermano. Él quiere llenar la vasija en esta noche. Él quiere sanar los corazones. Dice que la viuda no tenía nada que perder ya. Dice que se iba a echar ya con su hijo. Ya, Señor, usted sabe, le decía que mi marido era un hombre fiel, era un siervo de Dios. Y qué lindo cuando crecemos y dejamos testimonios, cuando dejamos enseñanzas para los demás que vienen tras nuestro. Y Dios hablaba a mi vida en este tiempo, hermano. Y yo creo que el Espíritu Santo de Dios hoy se va a hacer presente. Yo creo que ya está en este lugar. Él quiere llenar su vasija en esta noche. Él quiere derramar de su aceite sobre nuestra vida. Pero solo queda en nosotros en aceptar si realmente le damos la oportunidad a Él. Por eso cantaba en esta noche: menguar para que tú crezcas en mí, Señor. Menguar, Padre, saca de mí todo lo que no te agrada y empieza a llenar, Padre, esa vasija. Empieza a llenar este hombre, Señor. Anula, Señor, decía en mi oración toda humanidad y empieza a hablar usted por medio de mí, Padre. Por eso, ¿qué le parece si adoramos a Dios en esta noche? Póngase en pie en esta noche, hermano.